Buenas tardes. Vamos a continuar con lo que estábamos conversando en la clase anterior sobre la idea esta de la teoría constitucional. Esta es una lámina que yo tenía de algunos años atrás que es más sintética de lo que del material que se les había proporcionado anteriormente. A ver, dice que la Constitución es la ley fundamental de la organización del Estado y de la forma de gobierno, o la ley superior de un Estado soberano. A su vez, el constitucionalismo, que es ese movimiento, ¿se acuerdan que hablábamos que luchaba contra el absolutismo monárquico? Sería aquella doctrina política que preconiza la supremacía jurídica de la Constitución. Aquí también encontramos en este material las clasificaciones de la Constitución, según su materialidad, escritas y consuetudinarias. Ya vimos que son cada una de ellas sus ventajas y desventajas. Lo mismo, una segunda clasificación en cuanto a su extensión, extensas y breves. 3. En cuanto a su origen, otorgadas, pactadas y democráticas. Según su reformabilidad, flexibles, rígidas y mixtas. También está el contenido, los valores conceptuales, los derechos de las personas, la generación, estructura y funcionamiento de los órganos del Estado y los mecanismos de reforma. O sea, lo que nosotros vimos en la clase anterior como los apartados. Aquí, aquí es donde yo quiero profundizar con lo que decíamos en las clases anteriores. El poder constituyente. Es aquel que tiene la facultad para dictar o modificar una constitución y puede ser originario o derivativo. ¿Cuál es el poder constituyente originario? Es el que tiene la facultad para dictar por primera vez una constitución. ¿En quién recae? En el pueblo elector. En el caso de Chile, los hombres y mujeres mayores de 18 años que no estén imputados por delitos que merezcan pena aflictiva. Y los extranjeros también, los extranjeros. Y chilenos que se encuentren residiendo en Chile, como también los chilenos y chilenas que estén fuera de nuestro territorio nacional. Ahora, este poder constituyente no es solo el que dicta la primera constitución desde un punto de vista histórico-cronológico, sino que también cuando con posterioridad a una ruptura constitucional se promulga una nueva Carta Fundamental. Lo usual es la designación, como dije, de una asamblea constituyente, una convención constituyente, que elabora un texto y luego debe ser ratificado por el pueblo soberano. En nuestra experiencia o en nuestro caso, estamos hablando, ¿cierto?, de un plebiscito de entrada, abril u octubre de 2020, y un plebiscito de salida después que la convención constituyente elabore ese proyecto. En cambio, el poder constituyente derivado es aquel llamado a modificar en el tiempo una constitución. Todas las constituciones tienen mecanismos o procedimientos de reforma a la constitución. ¿Y quién va a ser el llamado a llevar adelante este proceso? En Chile, hasta antes de la reforma constitucional derivada del acuerdo de noviembre de 2019, para efectos de un cambio ya global de la Constitución, en nuestro país hoy día, ¿quién detenta el poder constituyente? Lo detenta el presidente de la República y el Congreso Nacional. Salvo en la hipótesis del cambio constitucional que nosotros tendríamos que pronunciarnos. Y aquí está lo que yo les dije que lo íbamos a ver en una clase diversa, que es la supremacía constitucional.
consiste en que todas las normas jurídicas del Estado deben ajustarse a la Constitución en la forma y en el fondo. Ninguna norma bajo la Constitución puede contrariar lo contemplado en ella. Y es por eso entonces que se desencadena a partir de este principio de supremacía constitucional el llamado orden jerárquico de las normas. Esto se estructura de manera piramidal. En la cúspide está la Constitución Política de la República. Bajo ella están las leyes constitucionales, que son las leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales y las leyes de quórum calificado. En un escalón inferior están las leyes comunes u ordinarias, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes y los tratados internacionales. Salvo que el tratado internacional aborde derechos humanos o derechos fundamentales, en cuyo caso el tratado internacional escala hasta la Constitución, porque se entiende que en ese aspecto el tratado internacional forma parte de la Constitución. Más abajo, en otro escalón, están los reglamentos, más abajo los decretos y más abajo las instrucciones. ¿Qué es lo que se dice? Que ninguna norma de rango inferior a la Constitución puede estar en contradicción a la Carta Fundamental. Ese es el principio de la supremacía constitucional y el orden jerárquico de las normas. La pregunta que aquí cabe hacerse es, bueno, ¿cómo vamos a controlar que se respete la supremacía constitucional? Y este es un tema súper, a mi entender, importante, sobre todo por el rol que ha estado cumpliendo en los últimos años el Tribunal Constitucional. Entonces, en una próxima clase, yo voy a preparar esto para efectos de que podamos entender claramente el rol del Tribunal Constitucional como mecanismo de control de la supremacía constitucional, pero además hacernos cargo desde ya y desde un punto de vista de fondo, ¿qué es lo que debemos esperar hacia el futuro de un tribunal constitucional? ¿Por qué razón? Porque hoy en día se afirma y se sostiene que este tribunal en el fondo constituiría un tercer eslabón en esta cadena legislativa. Sería una verdadera tercera cámara. Entonces el punto es, ¿ese es el objetivo o ese no es el objetivo? Y sobre todo, hacernos cargo del gran problema que tiene el Tribunal Constitucional, es que de alguna manera, tal como muchos otros organismos políticos en Chile, su integración ha sido por cuotas, ya me confundí con la palabra. En el fondo aquí lo que ha habido es un proceso cuotativo entre los partidos políticos. Y eso hace que traslademos temas de contenido político a temas de contenido jurídico constitucional. Y también ha servido para que las diferentes corrientes políticas con representación parlamentaria lleven sus cuestionamientos al Tribunal Constitucional, con la esperanza de que un proyecto aprobado por ambas ramas termine mutilado o termine, digamos, desacreditado por el Tribunal Constitucional. Creo que es muy importante que estudiemos estos mecanismos para que veamos
cuáles son realmente eficaces y cuáles no son tan realmente eficaces para evitar que en nuestro país y hacia el futuro se promulguen leyes que pudieran ser tenidas como inconstitucionales. Muchas gracias, nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.